¿Prueba o tentación? A veces resulta para nosotros difícil distinguir si la situación adversa por la que estamos transitando es una prueba de parte de Dios o es una tentación por parte del enemigo. Sin embargo, la Biblia nos da algunas características que nos permiten diferenciar lo que es una prueba de la tentación. La prueba, por ejemplo, es enviada por Dios y la tentación es enviada por el enemigo. El propósito de la prueba es soportarla y si lo logramos nos va a llevar a crecer en la fe. Inclusive la palabra de Dios dice en Santiago 1 que debemos estar gozosos cuando somos sometidos por parte de Dios a una prueba, porque esa prueba va a producir paciencia. Y la paciencia, al final, cuando resistamos la prueba, vamos a recibir la corona de vida. Significa la prueba entonces un medio para que tú y yo crezcamos espiritualmente de parte de Dios. Por eso la Biblia dice que tú y yo tenemos que soportar las pruebas, porque son enviadas por Dios. Dios es el que nos introduce a la prueba. En cambio, la tentación es algo enviado por Satanás. Dice la Biblia que también somos tentados por nuestros propios deseos desmedidos. Dios no puede tentar a nadie. La Biblia nos dice que no nos engañemos porque nadie puede ser tentado por Dios, sino que cada uno de nosotros somos tentados, somos atraídos de acuerdo a nuestros propios deseos, de acuerdo a lo que tenemos en nuestro corazón. Y si nos dejamos llevar por esa tentación, entonces va a producir pecado. Y el pecado produce la muerte. Por eso la gran diferencia entre la prueba y la tentación es que la prueba va a producir fe. En cambio, la tentación, si dejamos llevarnos por ella, va a producir pecado. La prueba son situaciones que Dios permite para que tú y yo nos fortalezcamos, para que tú y yo crezcamos. En cambio, la tentación son los intentos del enemigo para que tú y yo pequemos y caigamos de la gracia de Dios y perdamos la comunión con Él. Por eso, tú y yo tenemos que estar preparados, ya sea que entremos en una prueba o ya sea que nos enfrentemos a una tentación. La Biblia dice que tenemos que velar y orar y estar alertas, estar atentos. Si tú y yo permanecemos en comunión con Dios y desechamos los malos pensamientos, no será fácil que entremos en tentación, no será fácil que nos rindamos ante el mal. Todos los días tenemos que enfrentar ya sea pruebas o tentaciones. Y tenemos que saber exactamente lo que estamos padeciendo para saber entonces si es algo en lo que tenemos que entrar, una prueba, o es algo en lo que tenemos que rechazar, una tentación. Un ejemplo en la Biblia de esto encontramos cuando Abraham fue probado en su fe. Fue una prueba que Dios le mandó pidiéndole que le entregara a su hijo. Y Abraham tenía la certeza y la confianza que si Dios se lo había dado y Dios se lo pedía de regreso, Dios le iba a proveer otro hijo, porque él había prometido que serían multitudes la descendencia de Abraham. Él fue probado y resultó aprobado en la fe. En cambio tenemos el caso de Pedro, el cual fue tentado. Dice la Biblia que Satanás pidió permiso a Jesús para tomar a Pedro y zarandearlo como al trigo. Y Pedro cedió ante esa tentación, ante la tentación de negarlo, de hablar mal de Jesús.
Sin embargo, en ambos casos encontramos que hay alternativa, hay salida. Dice la palabra de Dios que juntamente con la prueba, Él nos provee la salida. Primera de Corintios 10:13. Que no vamos a ser tentados, que no vamos a ser probados más allá de lo que tú y yo somos capaces de resistir. Por eso a cada uno se nos ha dado la medida de la fe. Hay gente que está soportando pruebas muy difíciles que tal vez para otros sería imposible de superarlas. Y hay otras personas que están enfrentando tal vez una prueba que a nuestra vista no es tan difícil, pero es de acuerdo a la medida de su capacidad para soportarla y superarla, para resistirla y resultar victorioso. Por eso no tenemos que menospreciar ni subestimar las pruebas que cada uno está enfrentando. Cada quien está siendo probado de acuerdo al nivel de fe que Dios le ha concedido, con el propósito de que ascienda, que crezca, que madure, se fortalezca en la fe. Después de una prueba, ¿qué crees que viene? Otra prueba. Y después otra prueba, y así nuestra vida entera es una fila de prueba tras prueba. Y es nuestro propósito, es nuestro deseo superarlas y agradar a Dios en ello. Por eso el Señor dice que Él nos da juntamente con la prueba la salida. Junto con la tentación hay una forma de vencerla, que es por medio de la palabra de Dios, que es por medio de la comunión con el Señor, que es por medio de la oración. Así es que yo te invito a que nos fortalezcamos en el Señor para que venga la prueba o venga la tentación, podamos salir victoriosos. Oremos por ello. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos sometes a diversas pruebas, Señor, y es algo constante en la vida del cristiano. Como asimismo, concedes en ocasiones al enemigo tentarnos para también probar nuestra fe y nuestra fidelidad a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que nos aumentes la fe, Señor. Que tengamos ese anhelo, ese deseo de conocerte más, de estudiar más tu palabra, de buscarte más en oración, para estar fortalecidos en el ser interior y venga lo que venga, podamos superarlo, Señor, y cumplir entonces esa promesa, que somos más que vencedores en Cristo. Gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros y aún en medio del desierto, tú nos tomas de la mano para llegar al otro lado, Señor, donde abundan la leche y la miel. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.